Vamos a leer la palabra en esta noche en la primera carta a los Corintios. Pablo, escribiéndole en su primera carta a los Corintios, el capítulo 5, gloria al Señor, y leemos del versículo 9 al versículo 13. Gloria a Dios. Amén. ¿Ya estamos ubicados? Primera Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 13. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. El título del mensaje en esta noche lo he llamado La moralidad de la iglesia. ¿Cómo se llama el título? La moralidad, no la moraleja, eso es otra cosa. La moralidad de la iglesia. O si quieres se lo traduzco en español. ¿Sí? Se lo traduzco en español. Yo les he dicho que yo solamente sé dos idiomas, el español y el boyacense. Entonces, a veces les hablo en boyacense, hoy les voy a hablar en español. Entonces, cuando hablamos de la moralidad de la iglesia, estamos hablando de las normas morales y éticas de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. De pronto usted ha escuchado hablar de lo que es ética, ¿cierto? De lo que es moral. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de unos códigos, hablamos de unas normas y hablamos de unos principios. Eso es la ética. Es decir, la ética me enseña a mí lo que me está permitido hacer, ¿cierto? Eso enseña la ética. Cualquier clase de ética, llámese familiar, llámese ética profesional, llámese ética cristiana, como se llame. Eso hace la ética, nos fija unos parámetros. Y la moral tiene que ver con mi comportamiento de acuerdo a esos parámetros. ¿Sí? Nos queda claro el concepto. Gloria a Dios. Entonces, dije que íbamos a hablar o que vamos a hablar de la moralidad de la iglesia o de las normas morales de la iglesia. Obviamente la moral y la ética pues van muy ligadas. Cuando hablamos de moralidad, entonces por eso hablamos de un conjunto de normas y valores que tienen que ver con el modelo de conducta de la persona. En este caso, de la conducta del cristiano, ¿cierto? En nuestro caso, de iglesia. Entonces, hablar de moral es hablar de un conjunto de normas, pero también es hablar de los que determinan mi comportamiento, o más bien esos valores
son los que me identifican. ¿Usted sabe qué son valores? ¿Qué son valores? Oh. Persona generosa, entonces tiene ese valor de la generosidad, ¿sí? Si usted es una persona amable, tiene el valor de la amabilidad. Si usted ama incondicionalmente, entonces posee el valor del amor, y aparte, el amor, aparte de ser un valor, es un principio. Si usted es un cristiano, debe vivir bajo valores cristianos, por ejemplo, la santidad, ¿cierto? Por ejemplo, la rectitud, por ejemplo, la fidelidad, por ejemplo, la obediencia. Esos son valores. Y los valores entonces se traducen en virtudes que cada persona se caracteriza como tal, ¿cierto? Entonces los cristianos tenemos que caracterizarnos también como cristianos. Por eso el Señor, hablando alguna vez en su palabra, dice que por el fruto se conoce el árbol, ¿cierto? Porque el árbol bueno, sus frutos serán buenos, ¿cierto? Y los frutos del árbol malo siempre serán malos. Entonces, en ese orden de ideas vamos a meditar unos minutos en esta noche en la palabra de Dios. Y los versículos que tomé hacen parte de un contexto, de un capítulo que incluso no es muy largo, el capítulo 5 de la carta a los Corintios. Bueno, la ciudad de Corinto era una ciudad que se distinguió en su momento por ser una ciudad muy inmoral, muy idólatra. Había allí mucha idolatría, mucho paganismo, y alrededor de la idolatría entonces giraba la prostitución, el sexo desordenado y una cantidad de cosas más. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto a predicar allí la palabra, pues obviamente que cuando uno llega a un lugar tiene que enfrentar las cosas que se dan en aquellas circunstancias. Y por eso cuando usted lee a Corintios, se da cuenta que el apóstol tiene que atacar diversos problemas que tienen que ver precisamente con eso, con la ética y con la moral. Y el capítulo 5 entonces nos empieza hablando del juzgamiento, o del juicio más bien, a un caso de inmoralidad. ¿Y cuál era el caso de inmoralidad? Que un muchacho estaba acostándose con la mujer de su papá, es decir, con su madrastra. Y cuando uno lee la ley y los principios éticos de la ley de Moisés, o la ley que Dios dio a través de Moisés, entonces vemos que la Biblia prohibió eso de una manera tajante, ¿cierto? De una manera tajante. Pero aunque ya aquí no se está en la ley, entonces se sobreentiende que cuando se habla de familia hay unos principios de consanguinidad y unos principios de afinidad. En cierto lugar, dictando una clase del Instituto Bíblico, precisamente de ética, que ahora en el instituto estoy dictando esa materia, un estudiante me planteó un caso, pero un caso bien difícil. Y el caso es de que a la iglesia llegó una pareja, o llegó tal vez así a la iglesia a convertirse en una pareja, pero esa pareja eran hermanos de sangre, entre sí. Y entonces la pregunta es, pastor, ¿y ellos qué debieran hacer?
Mi concepto, y con base a la palabra, es que si alguien está en esa situación, lo más seguro es separarse, porque eso está, o sea, genéticamente, biológicamente, bíblicamente, eso no se puede permitir. Entonces, Pablo está juzgando un problema aquí de ética, de moral, de incesto, lo llama la Biblia. Y entonces, por lo que Pablo se indigna también un poco, es que la iglesia o la congregación no le veía problema a eso, ¿cierto? Eso es lo que el apóstol juzga, no solamente el caso específico, sino es la actitud de la iglesia también. Gracias, hermano. La actitud de la iglesia frente a esa situación. Entonces, por eso Pablo, usted lee todo ese capítulo y Pablo aquí habla fuerte y habla de entregarlo a Satanás. En fin, eso se refiere como al juicio, a la disciplina, para que la persona entonces pueda entender que su conducta no es agradable ante los ojos de Dios ni de la sociedad. Y por eso los versículos que tomamos también hablan fuerte, ¿cierto? Y entonces el apóstol dice: os he escrito por carta, porque Pablo no pudo estar personalmente para juzgar el caso. Él les dio las instrucciones a la iglesia. Y él dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Amén. Dirá: pero entonces, ¿cómo hago yo para predicarle el evangelio a la gente? Pero Pablo aclaró, ¿cierto? Entonces dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Obviamente que nosotros como persona y como iglesia y como sociedad nos relacionamos con la gente. Y uno no sabe muchas veces cómo vive la gente. Pues obviamente en pecado, porque todo aquel que no se ha convertido a Cristo pues vive en pecado. Pero de pronto sus situaciones específicas nosotros tal vez no alcanzamos a determinarlas. Pero el apóstol, cuando está hablando de esta manera, se está refiriendo ¿a quién? A la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que, vuelvo a decir, el caso que había pasado en Corinto del muchacho ese que le había quitado la mujer al papá y que ahora vivía con ella, ese caso la iglesia como que no se inmutó. En ese caso la congregación o la iglesia allí como que no le vio problema. Entonces ahora el apóstol Pablo tiene que especificar que hay que tener celo, amén, celo de Dios, y que hay personas, ustedes las conocen, las hemos conocido en todos los lugares donde nos hemos congregado y donde hemos pastoreado. Uno ha visto casos de gente que dice ser de la iglesia, de personas que dicen ser cristianas, mas sin embargo pecan. Y no me refiero a aquel hermano o aquella hermana que en algún momento de pronto cayó por descuido, por tentación, por lo que haya sido, y que la persona cayó en pecado, pero que se levantó y se restauró y está bien en la iglesia. A ese caso no me refiero yo, ni tampoco se refiere el texto bíblico, porque en la iglesia existe la doctrina de la restauración, ¿cierto? La Biblia dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanza? Alcanza misericordia, alcanza el perdón.
Entonces son dos casos muy distintos. Cuando alguien por situaciones peca contra Dios, pero luego ese cristiano, ese hermano reconoce su pecado y se arrepiente. Y muchas veces hemos visto la gente aquí en la iglesia pidiéndonos perdón, ¿cierto? Sí, eso ya va en la conciencia de cada quien. Perdóneme, iglesia, ayúdeme, yo quiero salir adelante, yo quiero que el Señor me restaure. Eso es diferente a aquel creyente que peca y vive una vida dentro de la ética y la moral. A eso se le llama de doble moral, ¿cierto? Porque una cosa es que yo me presente ante ustedes y ante la sociedad como si no debiera nada, como si no hiciera nada indebido, algo inmoral. Otra cosa es vivir una apariencia, ¿cierto? Es decir, por debajo de la mesa, como se dice vulgarmente, peco, pero ante la sociedad me muestro de otra manera. A esos problemas es que Pablo le está apuntando. A esa situación es a la que Pablo se está refiriendo. Y es importante que nosotros lo entendamos, lo podamos digerir. Porque una vez un hermano se dio cuenta que un hermano cayó y la embarró. Me decía, hermano, entonces ya, ¿cuándo, pastor? ¿Cuándo se lo entregamos a Satanás? Sí, porque nosotros para juzgar somos buenísimos, ¿sí? Entonces, pero nosotros no podemos hacer juicios sin tener el conocimiento. Por eso cuando se nos habla de ética y de moral, se nos aconseja que si usted escucha algo de lo cual no está seguro, entonces es mejor no decir, porque estaríamos entrando a juzgar lo que no conocemos. Entonces ese es el problema que Pablo plantea. Y obviamente que casos como esos se dan, se viven, los hemos conocido, de personas que se amañan en el pecado y quieren que se les reconozca como cristianos, que se les dé el estatus de un hermano, que se les reconozca su título de cristiano o de hijo de Dios. Entonces, a eso es a lo que nosotros, según la palabra de Dios, no podemos hacer. Porque aquí la Biblia habla fuerte, ¿cierto? Dice que no nos juntemos con esas personas, porque eso dice el versículo 11, aclarando lo del 9 y 10. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano. ¿Cierto? ¿Sí tiene el texto ahí? Que llamándose hermano. Porque es que ese título, ese calificativo de hermano, lo recibe todo aquel que es hijo de Dios. Y es nuestro hermano todo aquel que vive conforme a los principios de la palabra de Dios. Entonces el texto dice: mas os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere ¿qué? Fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Oye, y la Biblia es fuerte. Con el tal ni aún comáis. Porque es que si lo hacemos, estamos diciendo no ha pasado nada, usted es igual que yo. Este es un caso delicado. Yo no sé por qué Dios me puso a hablar en esta noche esto. ¿Sí? Pues esto es un hilo muy delgado. Pero es importante tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta eso. Porque los casos los conocemos.
Y tal vez aquí en la congregación los hemos vivido. De gente que ha pecado, gente que la ha embarrado muy feo, y más sin embargo han querido o quieren que se les siga dando el mismo trato. ¿Sí? Pero nosotros como iglesia tenemos que aprender que Dios nos ha llamado a ser santos porque Él es santo. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Sí? Al pan pan y al vino vino, dicen por ahí. Entonces, mis hermanos, a eso es a lo que nosotros tenemos que ponerle cuidado. Porque si nosotros consentimos una conducta de esas, entonces estamos diciendo o le estamos demostrando a la persona, no ha pasado nada. Obviamente que nosotros tampoco tendríamos la autoridad en cierta manera porque aquí Pablo manda a expulsar al que hizo eso. ¿Sí? Y de pronto uno muchas veces es elástico, uno es como tolerante con las cosas. Pero Dios no, Dios es celoso, ¿cierto? La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, el versículo 12, Pablo explica diciendo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es decir, que la iglesia como tal tiene autonomía para juzgar los asuntos que son de la iglesia, los asuntos que se dan dentro de la iglesia, ¿sí? Sean problemas mayores o sean problemas menores. Pero la iglesia es una institución organizada y dirigida por Dios. Y también la iglesia tiene unas autoridades. Hay unos directivos, hay unas personas que dirigen la iglesia como tal. Y en cada congregación también hay un pastor, que ese pastor Dios lo ha puesto también como autoridad. Y entonces el pastor tiene la facultad de juzgar ciertas situaciones, de determinar disciplinas, de valorar los casos, en fin. Eso es lo que el apóstol está planteando en el versículo 12. Gloria al Señor, porque dice la Biblia que los que están fuera, pues Dios los juzga de manera directa, y nosotros lo único que tenemos que hacer con la gente que está fuera es predicarle el evangelio. Pero a los que estamos dentro, entonces tenemos que direccionar, tenemos que capacitar, tenemos que corregir, tenemos que formar, tenemos que hacer. Gloria al Señor. Porque dice la Biblia que el ministerio o los ministerios que Dios instituyó en la iglesia, precisamente los constituyó para formar a los santos, ¿cierto? Para perfeccionar a los santos. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, esto es un asunto de que nosotros tenemos que aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? A vivir en santidad y a diferenciar el pecado, y de pronto a no identificarnos con lo que no conviene, con lo que no edifica, con lo que no trae bendición. Porque no solamente el pecado del adulterio es pecado, o el acto del adulterio es pecado, no solamente la mentira, no solamente la fornicación, no solamente la idolatría. Hay otras cosas en las cuales que a veces nosotros caemos o erramos, y de pronto le damos importancia a cosas que no edifican, que no le traen bendición a la iglesia. A veces nosotros usamos un poco la deslealtad, a veces como que le damos también importancia a cierta rebeldía, a cierta obstinación,
y la Biblia dice que la obstinación y la rebeldía también son pecado, tal cual lo es la idolatría. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar nuestro comportamiento. ¿Qué comportamiento asumimos? Porque recuerde que mi comportamiento va ligado a la moral, ¿cierto? Va ligado a la moral. Entonces, si a mí me llega un comentario, si me llega un caso, entonces yo tengo que actuar como una persona moral. Yo tengo que actuar con lealtad, tengo que actuar con fidelidad, con prudencia, para no lastimar al otro, para no hacerle daño al otro, para no llevar las cosas por el curso que no deben ir. Eso también tiene que ver con esto. Entonces nosotros no tenemos que olvidar eso, de que a nosotros nos rigen unos principios éticos y unos valores morales, y que yo debo actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. Miremos la Biblia en la segunda a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 6. No, perdón, segunda a Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, está antes de Timoteo. El capítulo 3, el versículo 6. Dice el apóstol: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande ¿de qué forma? Desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Que os apartéis, es decir, cuando de pronto usted vea una situación difícil en la cual no le conviene hacer comentarios, hablar cosas, decir cosas, hacer cosas, mejor, que dice la Biblia, que me aparte de eso. Porque hay gente que quiere vivir desordenadamente, en todo sentido, en la doctrina, en la ética, en la moral. Y creo que concuerda con el caso que Pablo está planteándole a los corintios también, de que no podemos congraciarnos con aquella persona que no actúa bien, que de pronto lleva una doble intención, que su pensamiento no es para bien, que su conducta no se acomoda a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, esto es lo que el apóstol está planteando. Y no está hablando de una persona, porque ya ese es otro tema. Por allá usted va a encontrar en las cartas, en Romanos, en Corintios, que a la persona que es débil en la fe también hay que ayudarlo y fortalecerlo y guiarlo. Pero ya es otra cosa cuando alguien se acostumbra a cierto comportamiento. Mi abuela decía: maña vieja no es resabio, ¿cierto? Entonces es algo que ya la persona se acostumbra a hacerlo y a comportarse de esa manera, y a veces no le interesa que se le diga que así no es, que ese no es el comportamiento, que de esa manera no se debe comportar, no debe actuar. Pero como que a veces nosotros adoptamos ciertos patrones de conducta que no son los más adecuados. El tiempo se nos acabó, pero quisiera que usted le echara una miradita a Efesios, el capítulo 4, incluso el capítulo 5, y allí la Biblia nos enseña cómo es que nosotros tenemos que conducirnos teniendo en cuenta las normas de la ética y de la moral, y que son normas que nos requieren, son normas que nos dicen a nosotros cómo debemos comportarnos. Esos versículos de Efesios 4, 17 al 19, los voy a resumir solamente, nos enseña que no andemos
como los otros gentiles. Es decir, que yo no me puedo ni me debo comportar como se comportan los otros gentiles, que dice la Biblia que andan en la vanidad de su mente. Vanidad de su mente. No podemos dejarnos llevar por los pensamientos, por las emociones. Porque cuando uno se deja llevar por las emociones, puede fracasar. ¿Sí? Entonces hay que actuar con la razón. Yo tengo que razonar. Este comportamiento, esta actitud de parte mía, sí es buena, sí es coherente a lo que yo digo ser, sí edifica o hace daño. Entonces, si yo razono, no actúo, porque de esa manera que pensaba actuar, porque me doy cuenta que voy a hacer daño. Pero si yo me dejo llevar por las emociones nos traicionan. ¿Cuánta gente en un momento de rabia ha cometido locuras? Ha hecho cosas que después se arrepiente, llora. Hemos conocido casos de esos. Maridos que han matado a su mujer en un momento de rabia, los he conocido. Entonces, por eso es importante que no andemos como los demás que andan en la vanidad de su mente. Del versículo 22 al 24 de Efesios, la Biblia nos invita a que nos despojemos del viejo hombre que está viciado. La palabra viciado significa corrompido. El viejo hombre. ¿Y cuál fue el viejo hombre? El que sepultamos en las aguas del bautismo, ¿cierto? Entonces la Biblia me dice que de ese viejo hombre tengo que despojarme y vestirme del nuevo. Si usted sigue estudiando ahí despacio, yo voy rápido. Si usted sigue estudiando el versículo 25, nos dice: desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando, póngale cuidado al verbo. El verbo está en gerundio. ¿Y qué quiere decir eso? Que la mentira nos persigue, que nos veremos tentados a decir cosas que no son. Entonces, cuando me dice desechando, quiere decir que la tengo que desechar hoy, la tengo que desechar mañana y toda la semana y todos los días. Desechando, botando, sacando. La palabra desechar significa eso. Hay gente que se amaña con la mentira para justificar sus actos. Pero la mentira es igual de pecado a un homicidio. No hay mentiras piadosas. No las hay. Si usted sigue estudiando ahí, yo simplemente le voy parafraseando. El versículo 26 y 27 nos dice que nos airemos, pero que no pequemos. Y que no le demos lugar al diablo, porque el diablo busca todas las ocasiones que nosotros le demos. El versículo 28 dice: el que hurtaba, ya no robe más, ya no hurte más, ¿sí? Sino que trabaje. Sí, Señor. Pero a veces el robar no es simplemente quitarle yo el celular y las gafas al hermano Daniel. A veces le robamos la honra a las personas. A veces difamamos. Y eso tiene que ver con eso. Le estoy quitando. ¿Sí ve? Entonces la Biblia dice: el que hurtaba, no hurte más. El versículo 29, porque a veces se nos salen también por ahí unas gruesas y palabras que no nos convienen. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria. Oye, hermanos, si nosotros aprendiéramos a hablar lo necesario, no nos metiéramos en tantos líos, no habláramos tanto, no cometiéramos tantos pecados con la lengua. Pero ahí la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria. Y todo eso tiene que ver con la moral del cristiano.
Eso tiene que ver con mi comportamiento, con mi conducta. Gloria a Dios. El versículo 30 nos aconseja que no entristezcamos, que no pequemos contra Dios, que no contristemos el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El versículo 31 también dice que quítese de vosotros toda amargura, rabia, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese. Es decir, es algo que yo también tengo que corregir. Gloria al Señor. El versículo 32 nos invita a ser buenos. Amén. A ser benignos los unos con los otros. Y si siguiéramos en el capítulo 5, ahí sigue el tema, porque el tema no se corta. El tema sigue ahí con la ética y con la moral del cristiano. Sed imitadores de mí, dice el 5:1. Amén. Es decir, de Dios. Sed imitadores de Dios, dice la palabra. El 5:3 dice que fornicación e inmundicia ni aún se nombre. Amén. Ni aún se nombre. Entonces, ojo con lo que vemos. Ojo con los que encontramos por ahí cuando nos ponemos a que no tenemos nada más que hacer como David, a navegar por las redes sociales. Te vas a encontrar con videos pornográficos, con groserías, con cosas. ¿Sí? Si eso hubiera existido en la época de Pablo, el texto hubiera dicho ni tampoco lo miren. ¿Sí? Pero hasta aquí el texto dice, no los nombren. Y yo le agregaría, ni los miremos, como conviene a quién, a gente santa, porque se sobreentiende que nosotros somos gente santa, ¿sí o no? Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. El versículo 15 del 5 dice, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, usted y yo tenemos que aterrizar nuestro comportamiento y darnos cuenta en qué momento me comporto como necio y en qué momento me comporto como sabio. Porque necio es aquel que pierde la razón, aquel que no quiere entender, aquel que hace las cosas con inmadurez. Eso es ser necio. Y el versículo 18 dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que más bien nos llenemos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y usted dice, no, pero es que yo solo me tomo una copita. Pero es que la Biblia dice que un poquito de levadura, ¿sí? Entonces, esa ancheta que le dan, bote ese vino, bueno, yo qué sé lo que usted quiera hacer, pero tampoco lo deje por ahí de tentación, porque es posible que sus hijos les resulten borrachos. Dice, pero ¿cómo así mis hijos? ¿De dónde aprendieron a tomar vino? Es que usted guarda las botellitas que le dan en diciembre y las tiene ahí no sé para qué, ¿sí? No sé para qué las guardará, ¿sí? Pero vino no. Ahorita hablamos los dos. No, espérame, ahorita hablamos los dos. Gloria al Señor. Pero yo en lugar de vino le llevo yogur. Amén. Entonces, porque es que nosotros tenemos que identificarnos como somos. Oiga, un hermano, una vez me metí en problemas con un hermano. Ya me pasé el tiempo, de todas maneras, perdóneme. Me metí en problemas con un hermano que él era servidor de la iglesia. Mas sin embargo tenía una tienda y en la tienda vendía cerveza y cigarrillos y todo eso. Y yo dije, hermano, no. Hermano, pero es que usted sabe que yo ni fumo ni tomo, pero se lo está poniendo. Y además sus manos tienen que ser santas. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hasta dónde debo ir y hasta dónde no debo ir. Eso es lo que la ética me dice. La ética me dice hasta dónde debo ir, porque la ética me pone límites, la ética cristiana y cualquier ética. Entonces, mis amados hermanos, vuelvo a decir, yo me metí en esta noche en un tema un poco espinoso, pero Dios sabe por qué lo estamos diciendo. Porque nosotros tenemos que aprender a ser santos. A ser santos. Y la Biblia dice que no toquéis lo inmundo. ¿Sí dice eso su Biblia? ¿O será solo la mía? ¿Será que la mía habla más fuerte que la suya? No, todas hablan igual. Entonces, cuando la Biblia dice que no lo toquéis, no lo toco. ¿Sí? Y eso lo tenemos que... No, pero es que es mi primo, pero es que llega mi fulano a visitarme y a él le gusta la cerveza fría y usted la mete a la nevera y se la tiene ahí. Hermano, usted no se la está tomando, pero está incurriendo. ¿Cierto? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y fíjese que no estamos matando a nadie. Fíjese que no estamos fornicando, pero sí nos estamos congraciando con el pecado. ¿Sí? Entonces, eso es como cuando los hijos quieren llevar mujer o marido a la casa sin casarse. O se casa o yo no puedo aquí alcahuetear el pecado. O sea, uno tiene que pararse en la raya, porque uno es santo. Y la Biblia dice que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Así que, mis hermanos, espero que el Señor nos siga ayudando y que usted y yo podamos seguir entendiendo esto de la moral, del comportamiento, y que al pecado lo llamemos pecado. Amén. Alguna vez en algún lugar, el pastor siempre me mete en líos y es el malo del paseo a toda hora. Había una cena romántica y el comité que la estaba organizando se puso bravo conmigo porque no le dejé participar a una pareja que ambos habían sido de la iglesia, pero ahora están viviendo en adulterio. Pastor, pero ¿cómo le ocurre? Es una cena romántica. Es que eso es algo social. Sí, tiene un tinte social, pero las personas que estamos ahí es la iglesia, ¿cierto? Y uno no puede alcahuetear eso, porque hay gente que conoce de la palabra. Ya si fuera alguien que no conociera, pues vaya y venga todavía, ¿no? No, pues la persona no sabe, la persona no conoce, la persona no entiende. Pero cuando un creyente se aparta, se va al pecado y quiere que lo sigamos tolerando así, no vaya que lo bañen, porque él es consciente. Y a eso es a lo que Pablo se está refiriendo. ¿Sí? Eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, mis hermanos, a distinguir lo que es santidad, a distinguir lo que es el temor de Dios y hasta dónde nosotros, como Pablo también lo escribió por ahí, participamos en pecados ajenos. Porque nosotros participamos de ellos muchas veces. Y a veces ni nos damos cuenta. Y a veces uno le habla al creyente que eso no conviene y se lo echa de enemigo. Eso sí. Pero hermano, yo prefiero que usted esté bravo conmigo todo el tiempo, si no quiere contentarse. Pero prefiero decirle la verdad. ¿Sí? Para eso estamos. ¿Sí? Porque yo he dicho, y yo sé que mucha gente va a darle bofetadas a sus pastores por no haberles dicho la verdad, porque los han engañado. Les digo, no, tranquilo, usted con 7, con 4 mujeres puede ir al cielo. Usted, lo importante es que traiga ofrenda y diezmos aquí. Pero eso nunca enseña la Biblia. La Biblia dice que para ir al cielo hay que vivir en paz y en santidad, sin la cual, escuche, en paz. El que está en paz vive en santidad, porque el que no tiene paz en su corazón tampoco vive en santidad. Estén en pie, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude cada día a comprender esto de la palabra, de la ética, de la moral, del comportamiento,
Que Dios tenga misericordia y oramos. Usted sabe que tampoco me venga a decir o salga diciendo de este culto, es que el pastor dijo que por los que se han apartado. No, por ellos oramos. Y el día que a mí una persona apartada me da la oportunidad de hablarle, yo le hablo y digo, mire, usted es consciente, usted sabe. Usted reconoce que esa no es su conducta. Entonces, hermano, no nos confundamos ni confundamos a otros, sino que tengamos las cosas claras como son. Gloria al Señor, porque así tiene que ser. Al pan, pan y al vino, vino. El Señor al pecado lo llama pecado. Dios es claro, ¿sí?, en su palabra, y así tenemos que tener clara nosotros las cosas también. Vamos a orar para que el Señor, como dice la Biblia, nos santifique por completo. Y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Recuerde que Juan también enseña que el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De ver al Señor cara a cara, se santifica. Se purifica. No tiene que esperar que otro le quite. De él mismo tiene que despojarse, como dice la Biblia. Despojándose del viejo hombre. Entonces, es un proceso. Pero en este proceso llega al cielo el que se deja formar. Llega a la vida eterna el que se deja guiar. El que se deja enderezar llega. El que es rebelde, el que no le importa, el que dice, pastor, a mí me importa un 8 que usted diga, que usted haga, pues entonces su comportamiento ya indica para dónde va.